El día de hoy hablaremos sobre el diseño de puestos y descripción y análisis de puestos. Los integrantes son Fernando Viso, Katia Casas, Renato Ortiz y quien les habla, Kaori Gamboa. Capítulo 7. Diseño de puestos. Concepto de puesto. El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y función. Tarea. Es la labor que se atribuye a los puestos simples y repetitivos. Obligación es toda actividad atribuida a puestos más diferenciados y una obligación es una tarea un poco más compleja, más mental y menos física. Y la función es un conjunto de tareas o de obligaciones ejercidas de manera sistemática o reiterada por el ocupante de un puesto. Para que un conjunto de obligaciones constituya una función, es necesario que haya reiteración en su desempeño. En base a estas tres nociones podemos dar la definición de un puesto. El puesto es un conjunto de funciones con una posición definida en la estructura organizacional. El puesto se integra por toda actividad que desempeñe una persona. Concepto del diseño de puesto. Diseñar un puesto significa establecer 4 condiciones fundamentales. 1. El conjunto de tareas u obligaciones que desempeña el ocupante, es decir, el contenido del puesto. 2. Cómo efectuar ese conjunto de tareas u obligaciones, es decir, los métodos y procedimientos de trabajo. 3. A quién reporta el ocupante del puesto, es decir, su relación con su jefatura. 4. A quién supervisa o dirige el ocupante del puesto, es decir, relación con sus subordinados. Cabe resaltar que el ocupante es la persona designada para ocupar un puesto. En base a estas condiciones fundamentales, se dice que el diseño del puesto es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos. El objetivo de este es satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales y personales de sus ocupantes. En conclusión, se puede decir que el diseño de puestos es la forma como los administradores protegen los puestos individuales y los combinan para formar unidades, departamentos y organizaciones. Modelo de diseño de puestos. En la década de 1960, cuando un grupo de científicos, conductistas y consultores de empresas demostraron que los antiguos enfoques en el diseño de puestos generaban resultados contrarios a los objetivos organizacionales, a partir de ese entonces surgieron modelos nuevos para el diseño de puestos. El modelo clásico o tradicional, el modelo humanista o de relaciones humanas y el modelo situacional. A continuación pasaremos a ver el modelo clásico o tradicional. Modelo clásico o tradicional. La idea predominante en este modelo era que cuanto más simples y repetitivas fueran las tareas, tanto mayor sería la eficiencia del trabajador. Las características de este modelo son las siguientes. El trabajo debe ser individual y solitario, lo que conduce a un aislamiento social de los ocupantes. Además, cada trabajador tiene una obligación específica e individual sin ningún contacto interpersonal o social con sus compañeros. Es decir, las personas están físicamente juntas, pero socialmente distantes. Por otro lado, el gerente monopoliza todos los contactos del trabajador con el resto de la organización. Es decir, que todo pasa por él y nada puede ocurrir sin su consentimiento. Además, la organización controla, fiscaliza y vigila continuamente su comportamiento, y lo único que se espera del trabajador es que se interese en la realización de su labor como se le impuso desde un principio y de manera eficiente en la medida en que se le ofrece una remuneración y premios de producción. El modelo clásico diseña los puestos a partir de las siguientes etapas. El diseño se piensa desde un punto de vista lógico y determinista, la descomposición de la tarea en sus componentes. Además, el diseño de puestos solo sirve a la tecnología y a los procesos de producción. El trabajo se subdivide y se fragmenta para que cada persona realice una tarea simple y repetitiva.
Por otro lado, el diseño clásico de puestos parte de la presunción de estabilidad y de duración de largo plazo del proceso productivo. Esto significa que el diseño de puestos es definitivo, o sea, para siempre. Y por último, con el objetivo de incrementar la eficiencia, el diseño de puestos permite otorgar premios de producción para quienes mejoren el tiempo estándar con base en el concepto de homos económicos. Esto quiere decir que el ser humano es motivado por las recompensas salariales. La manera clásica o tradicional de configurar los puestos presenta las ventajas siguientes. Primero, la contratación de empleados con calificaciones mínimas y salarios bajos. Estandarización de las actividades. Facilidad de supervisión y control para permitir mayor número de subordinados por cada jefe. Reducción de costos de capacitación y aplicación del principio de la línea de ensamble. Por otro lado, la excesiva simplificación de los puestos ocasiona problemas y algunas desventajas. Los puestos sencillos y repetitivos se vuelven monótonos y aburridos, lo que produce apatía, cansancio, desinterés y pérdida del significado del trabajo. Además, estos efectos negativos producen mayor rotación de personal, ausentismo y descuido, los cuales pesan mucho en la pretendida reducción de costos. Y por último, a partir de esta desmotivación por el trabajo, las personas tienden a concentrarse en las reivindicaciones y en las expectativas de mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. A continuación veremos el modelo humanista. Es un enfoque más moderno y amplio que toma en cuenta dos variables, las diferencias individuales y las labores específicas. Este modelo converge en tres variables: la estructura de la organización, la labor y la persona que la desempeña. Este modelo pone énfasis en la persona y en el grupo social. Además, pone en práctica el concepto de homo social, es decir, que el ser humano es motivado por incentivos sociales. Por otro lado, existen recompensas sociales y simbólicas. Hay una mayor eficiencia gracias a la satisfacción de las personas, una preocupación por el contexto del puesto, liderazgo y comunicación e información. Y, por último, la participación en las decisiones. En base a estos puntos, decimos que el modelo humanista crea una mayor interacción entre las personas y sus superiores, además que satisface las necesidades individuales y eleva la moral de los empleados. Buenas, habla Renato Ortiz y en esta parte hablaremos del modelo situacional. El modelo situacional es un enfoque moderno y muy amplio que toma en cuenta dos variables: las diferencias individuales y las labores específicas. En este modelo también convergen otras tres variables: la estructura de la organización, la labor y la persona que lo desempeña. En este modelo se rompe con la idea de que la tecnología permanecerá constante, el tiempo en el cual se logra compensar la inversión realizada. Esto aprovechando las habilidades de autocontrol y autodirección de las personas para buscar el factor motivacional. En este modelo se busca reunir en el puesto de trabajo 5 dimensiones esenciales, las cuales están comprobadas que entre más se fortalezcan, más fácil será conseguir un estado psicológico óptimo en el trabajador. Estas 5 dimensiones son: variedad, lo cual es el número y diversas habilidades que exige el puesto; autonomía, grado de independencia y de criterio personal para planear y realizar la labor; significado de la labor, volumen del efecto reconocible que el puesto causa en los demás; identificación con la tarea; grado requerido de unidad con el trabajo; realimentación, grado en el que el ocupante recibe información sobre su desempeño. Enriquecimiento del puesto. Esto simplemente consiste en aumentar de forma deliberada y paulatina los objetivos, responsabilidades y desafío del puesto, ya sea de forma horizontal, lo cual
quiere decir las responsabilidades del mismo nivel, o verticales, las cuales son responsabilidades de un nivel paulatinamente más elevado. Enfoque motivacional del diseño de puestos. Este enfoque busca reunir los conceptos anteriormente mencionados, como los 6 conceptos de aplicación, las 5 dimensiones esenciales, entre otros, en uno solo. Esto basándose en 6 grandes conceptos. Estos son tareas combinadas, lo cual consiste en combinar y reunir en una sola varias tareas separadas. La formación de unidades naturales de trabajo. Esto consiste en tomar distintas tareas agrupadas en módulos significativos y atribuírselas a una sola persona. Relación directa con el cliente o usuario. Como su nombre lo dice, la relación o comunicación del trabajador con los usuarios de su servicio o su labor. Carga vertical. Consiste en enriquecer el puesto con tareas más elevadas o de actividades administrativas. Apertura de canales de realimentación. Esto consiste en proporcionar información sobre cómo se realiza el trabajo directamente al trabajador sin tener que depender de la gerencia o de terceros. Creación de grupos autónomos, lo cual consiste en que varios trabajos individuales se pueden transferir a grupos interactivos o equipos de trabajo. Equipos de trabajo. Esa es una tendencia de diseño moderna, la cual consiste en crear un grupo multifuncional de personas, las cuales cuentan con autonomía y autoadministración, además de disponer de autoridad para decisiones respecto de la realización del trabajo, es decir, cómo quieren realizar el trabajo o cómo piensan que mejor se va a realizar el trabajo. Con lo referente a multifuncional, esto quiere decir que cada miembro es capaz de desempeñar diferentes tareas dentro de este grupo de trabajo. Continuaremos con la presentación audiovisual. Mi nombre es Katia Casas, quien le procederá a explicar acerca del capítulo 8. El título que lleva este capítulo es Descripción y Análisis de puestos. Vamos en este capítulo a ver 5 pequeños puntos en la cual vamos a proceder a resumir para poderles explicar más adelante cada uno de estos puntos. Como primer punto tenemos la descripción de puestos. Asimismo, también vamos a ver cuál sería el análisis de puestos, los métodos para poder describir y analizar los puestos. También vamos a conocer acerca de las etapas del análisis de puestos y por último tenemos cuáles serían los objetivos de la descripción y análisis de puestos. Estos 5 puntos vamos a ver a continuación y les voy a proceder a detallar cada uno de ellos. Asimismo, también les voy a explicar o vamos a tener bien claro cuáles serían los objetivos que tenemos en este capítulo. El primer objetivo sería comentar acerca de este tema y también saber cómo se realiza la descripción y análisis de puestos. Ahora tocaremos el primer punto, que sería descripción de puestos. Para poder hablar acerca de este tema, primero tenemos que recordar cuál es el significado de un puesto. Como anteriormente mi compañera ya lo explicó, un puesto se definiría como una unidad de la organización que consiste en un grupo de obligaciones y responsabilidades que las separan y distinguen de los demás puestos. ¿Qué quiere decir esto? Que para conocer el contenido de un puesto, primero es necesario describirlo. Si bien es cierto, la descripción de puestos involucraría 4 preguntas que vamos a hacernos a continuación. El primero sería, ¿qué es lo que hace el ocupante? ¿Qué quiere decir ello? ¿Cuáles serían la descripción detallada de las atribuciones o tareas del puesto? Como segunda pregunta tendríamos, ¿cuándo lo hace? Quiere decir la periodicidad de su realización. Como tercera pregunta tendríamos la pregunta de cómo lo hace. ¿Qué significa esta pregunta y cómo lo podríamos explicar? Significaría los métodos para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas y finalmente la pregunta de por qué lo hace. En sí serían los objetivos del puesto que tiene en general. De este modo vamos a clasificar o vamos a decir o concluir que el puesto es el conjunto de todas las actividades desempeñadas por una única persona que pueden ser consideradas en un concepto unificado y ocuparían un lugar formal en el organigrama. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, de que
un puesto se consideraría ya sea de mayor rango como un gerente hasta uno de menor rango como un operario. Como segundo punto tenemos el análisis de puestos. ¿Qué significa el análisis de puesto? Como ya hicimos o explicamos acerca de la descripción de puestos, seguiría este siguiente paso que sería el análisis de puestos. En otras palabras, como ya identificamos el contenido, ahora se procedería a analizar el puesto en relación con los requisitos que impone a su ocupante. A ver, vamos a tener muy claro que la descripción de puestos y el análisis de puestos son técnicas muy distintas, pero que guardan una estrecha relación con los propósitos y procesos de obtención de información. Por un lado, mientras que la descripción de puestos se preocupa por el contenido, como ya nos hicimos las preguntas ¿qué hace el ocupante?, ¿cómo y por qué lo hace?, el análisis estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Por medio de este análisis de puesto, más adelante se van a valorar los puestos y también clasificarlos para poder comparar. Como tercer punto vamos a ver acerca de la estructura del análisis de puestos. Como ya explicamos, la descripción de puestos simplemente era un inventario de tareas o obligaciones del ocupante. En este caso, la estructura del análisis de puesto va a ser más que ello. ¿Por qué? Porque va a comparar las exigencias, quiere decir los requisitos, que imponen estas tareas o responsabilidades. Como por ejemplo, el análisis de puestos se va a concentrar en 4 tipos de requisitos que se aplican a todo nivel de puesto. Nivel o tipo de puesto. Puede ser uno de mayor jerarquía hasta uno de menor jerarquía. Entre los dos primeros tenemos el requisito intelectual y el requisito físico. Ambos requisitos deben ser totalmente importantes. ¿Para qué? Para que el ocupante pueda desempeñar exitosamente el puesto. Asimismo, sería también que como tercer requisito tendríamos las responsabilidades que adquiere el ocupante y por último las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deben ser muy importantes. ¿Por qué? Porque va a depender de ello que el trabajador pueda sentirse cómodo en el ambiente donde labora, como por ejemplo puede ser la falta de iluminabilidad o también problemas con el ruido, problemas con la postura, que deberían de tener en cuenta si es que en este caso se desea hacer o realizar un buen trabajo dentro de la empresa. Cada uno de estos requisitos que ya expliqué se dividen en varios factores de especificación. Estos factores de especificación lo vamos a detallar posteriormente en las otras PPTs para poder ir explicando cada uno de ellos y cuáles serían en este caso los propósitos o objetivos de estos. Veamos ahora por separado cada factor de especificación. Como primer factor vamos a analizar a los requisitos intelectuales. Estos requisitos intelectuales deberían tener todas las personas que desean ocupar un puesto en una empresa para poder desempeñarse adecuadamente en ello. Dentro de estos requisitos intelectuales vamos a tener 5 puntos o 5 factores que serían considerados. Como por ejemplo, el primero sería escolaridad indispensable. ¿Qué quiere decir ello? Que hoy en día muchas empresas buscan a personas que tengan por lo menos estudios secundarios. Ya va a depender de cada puesto, de cada área a la cual se desea contratar. Sean puestos, en este caso, de mayor jerarquía o de menor jerarquía. Como segundo punto vamos a tener la experiencia indispensable. Esto va a depender de cada empresa también. ¿Por qué? Porque muchas empresas buscan a personas que tengan como experiencia mínima quizás 6 meses a 1 año desempeñándose en el mismo puesto. Como tercer punto vamos a tener la adaptabilidad al puesto. ¿Qué quiere decir ello? Que buscan personas que sean flexibles a adaptarse más fácilmente a los cambios que hay en la empresa o también adaptarse más fácil al puesto al cual están asumiendo. Como cuarto tendríamos la iniciativa requerida y por último las aptitudes requeridas, que va a depender de cada empresa también, que solicitan para poder ocupar
un puesto en la empresa y poder desarrollarse o desempeñarse adecuadamente en ello. Como segundo factor, tendríamos a los requisitos físicos. Como su nombre mismo lo dice, son requisitos que la empresa impone para poder seleccionar a una persona y pueda hacerse cargo del puesto al cual va a ocupar. Dentro de estos requisitos se encontrarían 4 factores de especificación. El primero sería el esfuerzo físico requerido. Eso va a depender de cada empresa o de cada industria, como por ejemplo el esfuerzo puede ser que requieran a personas que sean hombres para que puedan cargar, ya sean operarios que puedan cargar cierta cantidad de productos, pueden ser también a personas que tengan destrezas o habilidades, también que tengan una muy buena concentración visual y por último una complexión física requerida. Esos serían los 4 factores de especificación con respecto a requisitos físicos que se debe tener en cuenta si es que se desea seleccionar o desempeñar bien en un puesto dentro de la empresa. Como tercer factor tendríamos las responsabilidades adquiridas. Son consideradas aquellas responsabilidades adicionales a las normales que se le da o que se le brinda en el mismo puesto. Por ejemplo, sería responsabilidades que tiene el ocupante del puesto en relación con la supervisión directa de sus subordinados. Asimismo, en relación con el material, con las herramientas o equipo, con el patrimonio de la empresa, ya sea dinero, título o documentos, también puede ser con relaciones internas entre sus compañeros o externas con proveedores o, en este caso, agentes que influyen en la empresa. Todas esas responsabilidades tendrían que ser necesarias o, en este caso, de vital importancia si es que se desea desempeñar muy bien dentro de un puesto dentro de la empresa. Como último factor, tendríamos las condiciones de trabajo. Comprenden las condiciones del ambiente en que se realiza el trabajo. Por ejemplo, si lo hace desagradable, lo hace adverso o sujeto a riesgos, o si también el ocupante exige una sólida adaptación para poder mantener la productividad y el rendimiento de sus funciones. Asimismo, evalúan el grado de adaptación de la persona al ambiente y al equipo de trabajo para poder facilitarle su mejor desempeño. Estos estarían comprendidos por 2 factores de especificación, como por ejemplo el ambiente de trabajo y los riesgos de trabajo. Eso todo sería referente a las condiciones de trabajo. Ahora pasaremos a ver el tema de los métodos para la descripción y el análisis de puestos. La descripción y el análisis de puestos constituyen una responsabilidad de línea y una función de staff. ¿Por qué? La responsabilidad de proporcionar información acerca del puesto es solo de línea, mientras que la prestación de los servicios para poder recopilar y organizar toda la información ya obtenida es una responsabilidad de la función de staff. Es por ello que decimos que los métodos para la descripción y análisis de puestos es responsabilidad de línea y una función de staff. De este modo, el analista de puestos puede ser empleado especializado del staff, así como también el jefe del departamento en el que se encuentra el puesto que se va a describir y analizar. Todos estos estarían comprendidos por 4 métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos. El primer método sería la observación directa. Como segundo método vamos a tener el método del cuestionario, como tercero el método de la entrevista directa y por último método mixtos. A continuación vamos a ver por separado cada uno de estos métodos para poder describir y analizar los puestos. Como primer método para la descripción y análisis de puestos sería el método de observación directa. Este es uno de los métodos más comunes, ¿por qué? Por su eficiencia y también por ser históricamente uno de los más antiguos. Su empleo es muy eficaz en estudios de micromovimientos, así como de tiempos y de métodos.
El analista de puestos se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de funciones, mientras el analista de puestos anota en una hoja los puntos claves de su observación. ¿Qué quiere decir ello? Que el trabajador se encuentra en su ubicación o en su puesto, mientras que el analista está observándolo directamente y anotando todas las observaciones que se pueden hacer acerca de ello. Este método es lo más adecuado para trabajadores que realizan operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo. También algunos puestos rutinarios y repetitivos permiten el método de observación directa debido al amplio contenido de tareas manuales que se verifica fácilmente por medio de la observación visual. Como la observación no siempre proporciona todas las respuestas ni tampoco aclara todas las dudas, por lo general se recomienda complementarlo con una entrevista al ocupante o a su superior. Ahora vamos a ver acerca de dos características de este método de observación directa. Los datos sobre un puesto se obtienen mediante la observación visual, como ya le dijimos, acerca de las actividades del operario a cargo del analista especializado. La participación que tiene el analista en la obtención de datos es activa, mientras que la del ocupante es pasiva. Estas serían las dos características principales de este método. Vamos a ver ahora las ventajas y desventajas de este método. Cuenta con 4 ventajas y con 3 desventajas. Primero vamos a proceder a enumerar cuáles serían las ventajas de este método. Como primera ventaja es la veracidad de los datos. ¿Por qué? Porque en este caso el analista no guardaría una relación directa o indirecta con el trabajador al cual está siendo observado. Es por ello que podemos decir que los datos serían correctos. Como segunda desventaja tendríamos que no requiere la paralización del ocupante del puesto, que quiere decir que el trabajador puede desempeñarse normalmente en lo que está haciendo sin necesidad de ser interrumpido por el analista de puestos. Como tercera ventaja sería que es ideal para puestos sencillos y repetitivos. Y por último, la ventaja última sería de que es mucho más fácil para el analista de puestos. ¿Por qué? Porque respondería a las preguntas de qué hace, cómo lo hace y para qué hace el trabajo. Como ya tenemos ahora las ventajas, vamos a proceder a enumerar cuáles serían las desventajas de este puesto. Como primera desventaja tenemos de este método que tiene un costo elevado. ¿Por qué? Porque para que el método sea completo se requiere un tiempo prolongado en el analista de puestos. Es por ello que tendría un costo elevado. Como segunda desventaja es de que la simple observación, sin el contacto ya sea verbal o directo con el ocupante del puesto, quizás no puede permitir la obtención de datos de verdad importantes para el analista. Eso es una segunda desventaja. Y por último, de que en este caso, como ya lo dijimos, no es válido para puestos que no sean sencillos. Es por ello que se aconseja que este método sea combinado con otros. Como segundo método, vamos a hablar acerca del método del cuestionario. Para este método, el analista va a solicitar por escrito al ocupante del cargo que conteste un cuestionario para el análisis del puesto, que posteriormente esto va a ser analizado por su supervisor. Cuando se trata de un gran número de puestos similares y de naturaleza rutinaria, es más económico y rápido distribuir este cuestionario a todos los ocupantes de cada puesto. Es por ello que debe ser confeccionado a la medida que permita obtener respuestas correctas e información útil para poder ser valorada posteriormente. Ojo, un requisito de este cuestionario es que primero se someta a uno de los ocupantes o si no a su supervisor para poder probar de que las preguntas sean adecuadas y puedan eliminar así los detalles innecesarios y distorsiones o dudas en las preguntas. Vamos ahora a detallar dos características de este método. Uno de los métodos, bueno, en este caso, una de las características sería de que los datos se obtienen por medio del cuestionario que contesta el ocupante para poder analizar el puesto.
Segunda característica sería que la participación del analista de puestos en la obtención de estos datos, ya sea del llenado del cuestionario, es pasiva y la del ocupante, quien lo va a contestar, es activa. Estas serían las dos características correspondientes a este método. Vamos a continuar con las ventajas y desventajas de este método. En este caso presenta más ventajas que desventajas. Vamos a proceder a enumerar cada ventaja que tiene este método del cuestionario. Como primera ventaja sería que pueden participar varios niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuestionario puede ser contestado por los ocupantes o sus jefes directos, ya sea de manera continua o conjunta, con lo que se va a obtener una visión más amplia del contenido y sus características. Es por ello que puede ser contestado desde un gerente hasta un operario propio. Como segunda ventaja también es que es más económico para el análisis de puestos, en comparación con el anterior método que ya evaluamos, como sería el método de observación directa. Como tercera ventaja es que es más completo. Este método es más completo ¿por qué? Porque el cuestionario puede distribuirse a todos los ocupantes, quienes lo contestan y devuelven con relativa rapidez. Esto no ocurre con los demás métodos para el análisis de puestos. Y por último, la ventaja sería de que es ideal para el análisis de puestos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos. Puede ser como el gerente, un analista de ventas o un analista de compras. Ya que hablamos de las ventajas, ahora tenemos que mencionar cuáles serían las desventajas de este método. La primera desventaja de este método es que el cuestionario está contraindicado para puestos de bajo nivel, en los cuales los ocupantes quizás tienen dificultad para poder interpretarlo y responderlo por escrito. Como segunda desventaja es de que exige una planeación y realización cuidadosa para las preguntas. Y por último, la desventaja sería de que tiende a ser muy superficial y distorsionado. Eso serían con respecto a este método, que sería el método del cuestionario. Como tercer método tenemos el método de la entrevista. Este es un método más flexible y productivo. ¿Por qué? Porque el analista de puestos le puede hacer las preguntas directamente al ocupante del puesto. Tenemos que tener en cuenta que si la entrevista está bien estructurada, se puede obtener información sobre todos los aspectos del puesto, ya sea la naturaleza y la secuencia de las tareas que lo componen, los por qué y los cuándos de estos. Se puede también desarrollar en relación con las habilidades que se requieren para el puesto y es posible cruzar la información de ocupantes de otros puestos similares para poder verificar discrepancias en la información. Asimismo, si es necesario, se pueden realizar consultas al supervisor inmediatamente para poder asegurarnos de la validez de las declaraciones. Este método es importante ¿por qué? Porque garantiza una interacción directa entre el analista y el empleado, lo que va a permitir resolver dudas. En la actualidad, este método es preferido entre todos los responsables de la planeación del análisis de puestos. ¿Por qué? Porque se basa en el contacto directo y en los mecanismos de colaboración y participación. Vamos a ver dos características importantes de este método, que sería la entrevista directa. La primera característica es que los datos sobre el puesto se obtienen de una entrevista, ya no es acerca de un cuestionario ni tampoco de una observación, sino sería mediante una entrevista con preguntas y respuestas verbales entre el analista y el ocupante del puesto. La segunda característica es que la participación es activa entre ambos, tanto del analista y del ocupante de puesto, cosa que no se daba con respecto a los anteriores dos métodos. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de este método de la entrevista. Podemos decir de que este método cuenta con ventajas y desventajas totalmente iguales. Por ejemplo, una de las primeras ventajas acerca de este método es de que no tiene contraindicación. ¿Qué quiere decir? Que se puede aplicar a puestos de cualquier tipo o nivel. Eso comparado con el anterior método que vimos, que sería el método del cuestionario, que simplemente se podía aplicar a puestos de alto nivel.
Como segunda ventaja, tendría de que se puede recopilar los datos del puesto por las personas que mejor lo conocen, ya sean por supervisores o gerentes. Como tercer ventaja, sería de que es un método de mayor conveniencia, ya que proporciona un mayor resultado en el análisis debido a la obtención estandarizada y racional de los datos. Y por último, tendríamos que decir que tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de comentar y aclarar todas las dudas, cosa que en anteriores métodos no se puede hacer. Ya que hablamos de las ventajas, ahora vamos a hablar acerca de las desventajas de este método. La primera desventaja sería de que tiene un costo elevado. ¿Qué quiere decir? Que el costo operacional sería totalmente caro. ¿Por qué? Porque se van a necesitar analistas con experiencia y también se va a detener el trabajo del ocupante del puesto. Como segunda desventaja sería que la pérdida de tiempo por parte del analista de puestos se daría si es que éste no se prepara bien para la entrevista. Como tercera desventaja, también puede haber una posibilidad de una confusión entre las opiniones y hechos entre ambos, ya sea del analista y del ocupante del puesto. Y por último, puede ser de que una entrevista mal generada o mal dirigida puede generar quizás diversas reacciones negativas entre el personal que lo provoca, ya sea por parte del trabajador o por parte del analista. Y quizás si es que no se aceptan los objetivos no podrían llegar a una conclusión. Esas serían las ventajas y desventajas de este método. Buenas noches, mi nombre es Fernando Viso Ramírez y a continuación hablaré sobre el método mixto. El método mixto es la combinación de los métodos anteriormente mencionados y cuyo fin es contrarrestar las desventajas que éstas posean y obtener un mayor provecho de aquellas que tengan. Los métodos más utilizados son los siguientes: el cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante de cargo. Después está el cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior. Y finalmente el cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante de cargo. Etapas del análisis de cargo. La etapa de planeación. Se planea con cuidado todo el trabajo del análisis de cargos. Es una fase de oficina y laboratorio. Los pasos a realizar son los siguientes. Primero, la determinación de los cargos a describirse. Después, la elaboración del organigrama de cargos. Después, la elaboración del cronograma de trabajo. Posteriormente, se realiza la elección de métodos de análisis para los cargos. Después, se hace una selección de factores de especificaciones, los cuales comparten dos criterios: criterios de universalidad y los criterios de discriminación propios del puesto. Posteriormente se hace el dimensionamiento de los factores de especificaciones y finalmente la gradación de los factores de especificaciones. Etapa de preparación. En esta etapa se aprestan las personas, esquemas y materiales de trabajo realizados. El primer paso es el reclutamiento de los analistas de cargo. Después se hace la preparación de material de trabajo, la disposición del ambiente y finalmente la recolección previa de datos. Esta etapa puede realizarse simultáneamente con la etapa de planeación. Después, la etapa de ejecución. En esta etapa se recolectan los datos relativos a los cargos y se redacta el análisis. El primer paso es la recolección de datos mediante los métodos de análisis elegidos. Posteriormente se realiza la selección de los datos obtenidos y la redacción provisional del análisis. Después se realiza la presentación de la redacción provisional al supervisor, el cual debe aprobar o no esta redacción. Posteriormente se realiza la redacción definitiva del análisis del cargo y se hace una presentación de la redacción definitiva del análisis de cargo. Objetivos de la descripción y análisis de cargos.
Existen varios objetivos en la descripción y el análisis de los cargos, pero existen seis principales que se pudieron rescatar. Primero, ayudar en la elaboración de anuncios para el reclutamiento de personal. Después, determinar el perfil del ocupante de cargo. Otro objetivo sería suministrar el material necesario para la capacitación del personal. Después está determinar las escalas salariales. Otra opción sería estimular la motivación del personal y también servir de guía del supervisor y del empleado.